Querida iglesia, ¿qué tal? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Hoy es martes, una bendición poder estar nuevamente aquí para dar un mensaje de parte de Dios. Creo lo que Dios quiere hablarles el día de hoy, que ha ministrado mucho mi vida. Y bueno, estamos en el mes de la Biblia, conmemoramos la infalibilidad de las Escrituras, conmemoramos la inerrancia de las Escrituras, su poder, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Yo creo que durante todo este tiempo necesitamos personas que en cualquier lugar y en cualquier momento sean la voz de Dios en cada rincón, ya sea en la familia, en la oficina, en cualquier lugar. Lo digo porque en momentos de tensión, en momentos de dificultad, son muchas las voces que corren por los pasillos. No está de más la persona que siempre es negativa, la persona que está hablando constantemente mal, la persona que espera lo peor. Siempre hay una persona que está asustada, que está nerviosa. Y yo creo que esta situación, esta pandemia, esta incertidumbre que nos dicen el rebrote, hay posibilidades, no hay posibilidades. Hay una incertidumbre y la incertidumbre finalmente puede ser o un puente hacia la esperanza o un abismo para la desolación. Lo cierto es que el apóstol Pablo se encontraba en sus últimos días de vida. Él estaba a punto de escribir lo que tal vez fue su testamento. ¿Qué escribe una persona que está a punto de morir? Yo creo que las palabras de una persona a punto de morir son muy genuinas. Una persona que está a punto de morir va a decir sencillamente la verdad, va a decir las cosas como son. Y esa era la vida del apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo amado, a su hijo espiritual Timoteo, la segunda carta, lo que consideramos tal vez su testamento. El apóstol Pablo está a punto de ser ejecutado, decapitado, como se cree, y comienza a escribir una carta a su hijo en la fe. Y bueno, esta carta es muy sentida, como se los dije, cuando una persona está a punto de fallecer. Sus palabras siempre están cargadas de mucho sentimiento, de mucha verdad, de mucha veracidad. Y era el momento del apóstol Pablo de con su puño poder entregar un legado, poder entregar un mensaje que pueda inspirar a este joven pastor llamado Timoteo. En el capítulo 4 encontramos una riqueza increíble. Por el puño del apóstol Pablo me voy a permitir leer desde el verso 1. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo capítulo 4, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Notemos la carga espiritual del apóstol Pablo al escribirle a Timoteo. Notemos la importancia, notemos la antesala de aquel mandato, notemos la antesala de este mensaje cargado de tanta relevancia. Verso 2. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con paciencia, sin dejar de enseñar. Verso 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo no se aleja del contexto en el que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado Timoteo. Yo creo que son muchas las personas que están dejándose arrastrar por los mitos y por las voces del positivismo, voces del optimismo. Y esto nos lleva a creer en otra cosa menos que en Cristo. Siempre lo he dicho, la esperanza llega donde el optimismo falla. El optimismo no es malo, pero tiene sus límites. Tú y yo podemos tener una actitud positiva, pero van a haber momentos de quiebre donde solamente la esperanza de Dios puede suplir un vacío. Porque nada de lo creado puede suplir lo que solamente el Creador lo hace. Quiero hablarte entonces de la paciencia. De la paciencia en tiempos donde es difícil desarrollarla. De la paciencia en medio del sufrimiento. De la paciencia en medio de la desolación. De la paciencia tal vez en momentos de escasez. Y para ello quiero que me acompañes a una breve ilustración. No sé si es tu caso,
Pero cuando estaba muy pequeño, en mi casa había una nevera y no era de las neveras de una avanzada tecnología, sino que este era de las neveras que debíamos esperar a que se descongelaran. Generalmente cuando mamá mercaba, antes de mercar, limpiábamos la nevera, pero para ello debíamos desconectarla de la electricidad, del fluido eléctrico, y entonces la nevera iba a entrar en un proceso de descongelarse. Nosotros no teníamos otra alternativa, teníamos sencillamente que esperar. Claro que esperar es un desafío. Yo recuerdo todo lo que hice para no tener que esperar y poder lograr que la nevera descongelara. Recuerdo haber calentado cuchillos, cucharas, tenedores. Recuerdo haber calentado agua muy caliente y colocarla en el enfriador. Y en mi pensamiento, tal vez de niño, creía que el vapor iba a descongelar el hielo que estaba pegado en las partes del enfriador, del congelador. Lo cierto es que no funcionó. Por más que quise tomar un atajo para que el hielo se descongelara por completo, no funcionó. Lo único eficaz era esperar. Y quiero que entonces te vayas a la nevera y por un momento puedas imaginar cuánto tiempo puede tardar una nevera en descongelar. Lo cierto es que también aprendí que hay lugares donde mis capacidades no llegaban. El hielo no solamente se concentraba en el congelador, sino que estaba por fuera entre la pared de la nevera y el congelador, el refrigerador. Eso me impedía que mi mano llegara hasta ese lugar. Insisto, solamente tenía la alternativa de esperar. Y esperar no es nada fácil. Nosotros naturalmente queremos que las cosas sucedan ya. Nosotros queremos que lo que a muchos les costó años, a nosotros, sobre todo los jóvenes, queremos que suceda en días. Pero la vida se concibe a través de los procesos. La vida no son eventos, la vida son procesos. Ahora este apóstol le está escribiendo a su hijo un mensaje con un énfasis de paciencia. Mira lo que dice: predica la palabra. Número 1, él le está diciendo: predica la palabra y no te prediques a ti mismo. El mensaje del apóstol Pablo para Timoteo, y el cual también es para nosotros el día de hoy en el marco de la paciencia, es: predica la palabra. ¿Cómo así? Tú no vas a predicar lo que tú piensas. Vamos a predicar la palabra de Dios, el consejo de Dios. Vamos a predicar lo que Dios dijo. Vamos a predicar sus mandamientos. Vamos a predicar su gracia. Vamos a predicar aquello que está consignado en el canon de la Biblia. Vamos a predicar las verdades, sus promesas. Vamos a predicar el nuevo pacto a través de Jesucristo. Eso es lo que tienes que predicar, Timoteo. Por favor, no te desvíes. Predica la palabra. Y yo creo que en este tiempo nosotros necesitamos ser portavoces de Dios en cualquier lugar donde nos encontremos. Bien sea en la universidad, bien sea en nuestro trabajo, bien sea en nuestra familia. El abogado tiene que ser portavoz de Dios, el médico tiene que ser portavoz de Dios, el comunicador tiene que ser portavoz de Dios, el comerciante tiene que ser portavoz de Dios. Porque estamos en tiempos donde hay una voz que poco a poco, como levadura, quiere influenciar en esta generación, con mensajes aparentemente buenos, pero con mensajes que retiran a Jesús del centro. Por eso tú y yo tenemos una gran tarea, y es que nuestra voz pueda predicar el mensaje de la sana doctrina, el mensaje de las Escrituras, el mensaje de la palabra de Dios. Timoteo predica la palabra. En el texto encontramos un segundo aspecto. Persiste en hacerlo. No basta solamente con predicar la palabra. Yo necesito, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que por favor te esfuerces un poco más. Debes persistir en hacerlo. Y pronto vamos a llegar a la paciencia. Porque cuando hablamos de persistir, es de hacer de nuevo. Es de no hacerlo una vez y ya. Es de hacerlo constantemente. Es de volver una y otra vez a predicar. Porque nuestro ejercicio, o más bien nuestra obligación, no termina en el intento, termina en la constancia. En otras palabras, nunca termina. Nosotros debemos persistir
en predicar la palabra? ¿Has visto un enamorado, una enamorada? Generalmente los hombres cuando procuramos enamorar a una chica, a una mujer, no lo hacemos una sola vez. Lo hacemos una y otra y otra y otra vez hasta enamorarla. No va a ser una sola vez. Y cuando logramos enamorarla, entonces vamos a permanecer enamorándola. Yo estoy casado y desde que conocí a mi esposa, cuando éramos amigos, yo enamoraba a Laura. Hoy por hoy la sigo enamorando. Así, de la misma manera, nosotros debemos persistir predicando la palabra. Así como el abogado persiste en un caso para llegar al éxito, así debemos predicar la palabra. Así como el doctor persiste en encontrar el tumor, en analizar los exámenes, así debemos persistir en predicar la palabra. Así como el conductor persiste en llegar hacia la meta, así nosotros debemos predicar la palabra. No solamente en el plano de la sencillez, sino procurar ir más allá. Hay un esfuerzo que debemos dar. Predica la palabra. Tercer aspecto, sea o no sea oportuno. Para muchas personas les es muy difícil el hecho de comunicarse y poder hablar con los demás, entablar una conversación. Pero cuando leo este texto, yo creo que el apóstol Pablo está desafiando a la audiencia. Le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que hay oportunidades en las que tú puedes hablar, pero ¿sabes qué? Cuando se trate de la palabra de Dios, tengas o no tenga oportunidad, hazlo. Sea o no sea oportuno, hazlo. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Conversaba aquel día con una persona y me decía, o sea que cuando yo estoy en un sepelio y me encuentro con una persona a la que no veía hace muchos años, ¿qué debería decir? Predicar en la palabra de Dios. O sea que si me encuentro con una persona de camino en un restaurante, predicar en la palabra de Dios. Pero Ángel, ¿cómo lo hago? Es sencillo, es comunicar el mensaje de las buenas nuevas. Predicar la palabra de Dios es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros lo hacemos difícil. Es que ¿cuál es el mensaje que debemos cargar constantemente? La palabra de Dios. Pero generalmente, y sobre todo en las crisis, el mensaje que cargamos es el negativismo. ¿Cómo estás?, le pregunta a una persona a otra. Pues bueno, tratando de avanzar. Cuando tú le preguntes a un creyente verdadero ¿cómo estás?, este creyente te va a decir en victoria. Y ojo que no es este palabrerío evangélico, espiritufláutico. No, yo creo que debemos convencernos de la realidad, de lo que somos. ¿Cómo estás? ¿Qué vas a decir? Ese es tu conector para guiar a otras personas a Cristo. Un simple saludo se puede convertir en una gran conversación y esa gran conversación puede dar a luz a un nuevo creyente. Pero todos tenemos que estar apercibidos. Sea o no sea oportuno, todo nos va a resultar en la gran oportunidad, en la plataforma idónea para que nazca un nuevo creyente. Número 4. El apóstol Pablo va a usar 3 verbos necesarios cuando queremos compartir las buenas nuevas del Evangelio. Corrige, reprende y anima. 3 verbos necesarios cuando vamos a dar a conocer las buenas nuevas. Corrige a las personas que han sido mal instruidas. Ellos están errados, corrígelos. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Ok, espérate un momento, ya te voy a decir. Número 2, reprende. ¿A quiénes? A los que están desviados, a los que están por otro camino. Número 3, anima a los que no tienen aliento. ¿Cómo lo vas a hacer? El texto te lo indica, con paciencia, sin dejar de enseñar. Ahora que he podido decir la palabra paciencia, mira cómo nosotros vamos a tener un despliegue de todo lo que el apóstol Pablo le quiere decir a Timoteo, pero en el marco de la paciencia. Predica la palabra con paciencia. Persiste en hacerlo y para hacerlo tienes que tener paciencia. Hacerlo sea oportuno o no sea oportuno y para hacer eso tienes que ser paciente. Tienes que esperar. Número 4, corrige, reprende y anima con paciencia. ¿Sabes? Una de las cosas más difíciles cuando queremos enseñar es la corrección. Porque generalmente
queremos esperar de la persona, del receptor, la mejor actitud, pero a veces no es así. Pero ten paciencia. ¿Sabes por qué tienes que tener paciencia? Porque las manos de Dios logran hacer aquello que las nuestras no pueden hacer. Asimismo, la boca de Dios logra hacer aquello que la nuestra no puede hacer. Asimismo, el poder de Dios es el único que puede hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y para ello tenemos que tener paciencia. Recuerdo la parábola del sembrador en el capítulo 4 de Marcos. Pero junto a la parábola del sembrador, Jesús, o más bien Marcos, escribe en contraste la parábola del hombre que siembra. Lo vas a encontrar por ahí en el verso 25-26. Esta parábola, a diferencia de la parábola del sembrador, se trata de un hombre que no sabe cómo suceden las cosas, pero él tiene una misión. Y la misión de él es esparcir la semilla. Él se acuesta, se duerme, se levanta, no sabe cómo suceden las cosas, pero la planta va creciendo y va cumpliendo su ciclo. Crece el tallo, las hojas y de repente llega el momento del fruto, se mete la hoz y se saca el fruto. Asimismo, debemos hacerlo nosotros, pero para ello debemos ser pacientes. Porque el mismo texto en Marcos capítulo 4 dice, porque la tierra da fruto por sí sola. Es decir, da fruto en automático. Es decir, no necesita mi intervención para que pueda dar fruto. Entonces, ¿cuál es mi participación? Tu misión es esparcir la semilla. Y en este texto se refiere a corregir, reprender y animar. ¿Cómo? Con mucha paciencia y sin dejar de enseñar. Porque corregir no es lo mismo que enseñar. Porque reprender no es lo mismo que enseñar. Y animar no es lo mismo que enseñar. Yo reprendo, yo corrijo, pero necesito paciencia y enseñanza, pedagogía. En el griego es pedagogía, una manera correcta de hacerlo. Nuestros grandes errores en el tiempo han sido la corrección de una manera inadecuada. A veces creemos que porque nuestra personalidad es de cierta forma, debemos hacerlo así, pero no. Aquí te dice el texto, la Biblia inerrante, el consejo de Dios, que si vas a corregir a alguien, debes hacerlo pacientemente y sin dejar de enseñar. El apóstol Pablo también va a escribirle a Timoteo en otro momento que lo haga de manera mansa, es decir, con humildad. La corrección nunca puede ser con altivez, porque ni el mismo Cristo lo hizo de esa manera. Nosotros necesitamos pedagogos. Tú y yo podemos ser ese tipo de maestros que tanto necesita esta sociedad para poder comunicar las buenas nuevas de la manera correcta. Madres, la corrección es una oportunidad, más allá de ser una dificultad o un desafío, es una oportunidad para que tus hijos conozcan la verdad escrita en la palabra de Dios. Ahora bien, reprender. Yo corrijo a la persona que ha sido mal instruida, fue enseñado de una mala forma, él aprendió algo que no es así, entonces necesita una corrección. Pero aquel que debe ser reprendido es porque está siendo desviado. La palabra es útil para que la persona vuelva a su camino, vuelva a la senda, vuelva al propósito, al destino correspondiente. Pero para ello necesito paciencia, porque las cosas no van a suceder de la noche a la mañana. Qué genial fuera que cuando yo reprendiera a alguien, las cosas sucedieran de inmediato. Pero el texto me está diciendo que yo debo ser paciente cuando reprenda a alguien, porque la vida se concibe en procesos. Yo quiero decirte hoy, no te desanimes en tu familia. Si quieres enseñarle algo a tus hijos, a tu esposo, a tu cónyuge, no te desanimes. Sé paciente. Y tu garantía y tu esperanza está en que Dios pueda hacer aquello donde tú estás creyendo que fracasas. Él te va a dar la victoria, pero sé paciente. Y número 3, anima. Yo creo, sin lugar a dudas, y además porque los estudios lo han demostrado, durante esta pandemia, durante esta crisis, se ha incrementado la depresión, el desánimo, la desolación, se ha incrementado las cifras, son alarmantes.
muchas personas han determinado quitarse la vida. Hace pocos días en Santander había una mujer encima de un puente y se iba a lanzar al vacío, se iba a matar. Pero se escuchó allá al fondo la voz de un oficial que mencionaba el nombre de Jesús, que mencionaba que la vida vale más. Ojo, tú y yo podemos lograr un cambio en la vida de una persona, podemos salvar vidas. Hay gente desanimada y a lo mejor tú que me estás escuchando hoy estás desanimada, estás desanimado porque hay escasez, porque no tienes con qué comer, porque no tienes cómo suplir las necesidades de tu familia. Yo te digo hoy, sé paciente, porque tú le sirves y tú adoras a aquel Dios que sostiene las aves. Ellas no siembran, no cosechan y Dios las sostiene, y tú y yo somos más importantes que las aves. Dios va a suplir todo lo que tú necesites. Sé paciente. Nosotros necesitamos animar a los demás. A veces nos concentramos en nosotros mismos y ese siempre ha sido el mecanismo del enemigo, de engañarnos, de que nuestra vida se centre en nosotros y no en los demás. ¿Sabes cuándo una persona ha salido del desánimo? Cuando gira su mirada hacia otro y quiere animar a otro. Porque tu circunstancia, por más difícil que sea, en Dios puede ser la oportunidad perfecta para la restauración de otro. Utiliza esa circunstancia difícil no como un obstáculo, sino como una oportunidad de fe, de avanzar en la fe. El texto de Hebreos 11 señala 3 personas que están allí en el salón de la fama de la fe. Hablamos de Abel, su adoración fue expuesta por la fe. Hablamos de Enoc, la fe lo hizo caminar una vida de obediencia. La fe hizo a Noé someterse al llamado de Dios y hacer algo ilógico para muchos, pero para Dios era la coherencia, era la lógica. Ellos vivieron momentos desafiantes y a lo mejor pudieron estar desanimados, pero ellos prefirieron ver a Dios en la circunstancia. Ellos prefirieron no ver el problema, sino ver a Dios en medio del problema. Y a veces somos cristianos y llevamos tantos años en la iglesia y oramos y leemos la Biblia, pero en la práctica no somos tan buenos. Y yo te digo hoy de parte de Dios, y sabes que este mensaje es para mí también, nuestro desánimo termina cuando Dios pone su mirada en nosotros para que nosotros miremos a otros. Jesús le preguntó a uno de sus discípulos, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? ¿Quién les va a dar comida? Pero la Biblia dice que Jesús le preguntó esto para ver qué respondía él. Y eso me lleva a pensar que Jesús es un líder intencional. Y Dios a veces te va a hacer preguntas, pero Él sabe perfectamente qué va a pasar, pero Él quiere saber qué vas a hacer. Mira lo que dice el texto: corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Esa palabra mucha denota algo gigantesco, denota algo que engrandece la cualidad que debemos perseguir. Sé paciente, pero ojo, desarrolla mucha paciencia. Y la paciencia se desarrolla por procesos, no por eventos. Y el texto dice, sin dejar de enseñar. Qué importante y relevante es la enseñanza el día de hoy. Pero para la enseñanza, el pueblo de Dios debe hablar. El pueblo de Dios no puede callar. Tú y yo tenemos un mensaje que no podemos callar. Y yo te quiero animar a que hables. Yo te quiero animar a que cuando sea oportuno o no sea oportuno, tú prediques la palabra de Dios. Mucha gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque el texto, mira lo que dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. El peor error que puede cometer un creyente es decirle a la otra persona lo que quiere oír y no lo que Dios le quiere decir. El trabajo del educador moderno no es deforestar los árboles. No es eso.
El trabajo del educador moderno es enseñar a otros la palabra de Dios. Yo te digo esto porque nuestra vida finalmente es como un bosque. Nosotros creemos que siempre van a estar verdes, siempre, pero hay temporadas donde se mete el invierno y el hielo lo cubre todo y tenemos que tener paciencia para esperar hacia la próxima temporada. La próxima temporada donde tal vez el calor va a rodear ahora los árboles y van a comenzar a renovarse y a tener ese verdor que los caracterizaba antes. Muchas veces nosotros queremos que las cosas sucedan ya. Y yo quiero animarte el día de hoy a que seas paciente. Y cuando tú le prediques la palabra a otra persona, creas que Dios está en medio del asunto. Y sabes que Dios me pidió que les hablara esto, porque uno de los grandes desafíos para nosotros como creyentes que queremos cumplir la gran comisión es que nos desanimamos cuando predicamos la palabra de Dios, porque queremos que los demás se conviertan como nosotros lo hicimos, de una manera rápida, pero no todo el mundo es igual. Dios es tan original que que hace un proceso para cada uno de nosotros diferente. Lo cierto es que la vida del creyente se concibe en procesos, no en eventos. Dios necesita obreros pacientes que quieran enseñar la sana doctrina. Y en conmemoración del mes de la Biblia, este mensaje es para ti. Sé paciente en enseñar la palabra de Dios, confiando en que Él pueda hacer aquello donde tú y yo no llegamos. Dios te bendiga.